Bienvenida a todos y con un saludo le damos un aplauso a la gente que nos están viendo allá por las redes sociales. Amén. Estamos situados en Bastión Popular, bloque 3. Acompáñenme el libro de Esdras, querida iglesia, Esdras, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 21 y 23. Vamos a ver lo que este sacerdote nos enseña en esta noche. Ahí está. Atienda esa palabra. Léala. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar, escuche, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Gracias. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a qué, a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, por eso le digo que usted tiene que cuidar su testimonio. Cuando usted le habla de Dios a su familiar que es inconverso, cuando usted le habla de Dios a su vecino, cuando usted le habla de Dios a su jefe, cuando usted le habla de Dios a su cliente, a su proveedor, usted tiene que dar buen testimonio. Y eso pasó con este Esdras y el pueblo. Esdras le había hablado al rey de Dios. Y mire, habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Bájate la camioneta y va a ver cómo te va a abandonar Dios. Deja de hacer, sigue haciéndole fuchi al ministerio, a las cosas de Dios. Vas a ver cómo vas a ser abandonado por Dios. Sigue viniendo con mala gana a la iglesia, vas a ver cómo Dios te va a abandonar. Sigue viniendo a las bravas, a las fuerzas por tu familiar a la iglesia, Dios te va a abandonar. Lo dice aquí. Y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué es propicio? Y Él contestó y Él respondió.
El tema en esta noche, queridos hermanos, si aprendemos, escúcheme bien, si aprendemos a depender de Dios, nada nos hará falta. Y es duro. Y aquellos que lo abandonan, su furor estarán contra ellos. No te incomodes. Aquí la palabra te redarguye, no te está señalando. Si aprendemos a depender de Dios, nada nos hará falta. Y mucha gente cree que por decir yo creo en Dios, yo oro 1 a 2 minutos, yo leo la Biblia 1 segundo, un versículo cada 10 años. Yo dependo de Dios. Y déjame decirte que no es así. Y hoy día vamos a aprender por medio del sacerdote Esdras cómo es verdad si usted está dependiendo totalmente de Dios. La Biblia nos llama, querida iglesia, a depender de Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. La Biblia nos enseña o nos llama a depender de Dios en todo. ¿Qué dice? Fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. A diferencia de depender de los hombres o de las personas, la dependencia de Dios nunca falla. El que está al lado te va a fallar, tu esposo te va a fallar, tus hijos te van a fallar, la iglesia te va a fallar. A diferencia de los hombres o personas, la dependencia de Dios nunca falla. Diga conmigo, nunca falla. Nos fortalece, nos llena de confianza para enfrentar las diferentes dificultades de nuestra vida. En el texto que hemos leído, aprendemos una gran lección de dependencia. Vamos a aprender una gran lección de dependencia total a nuestro Dios por parte del sacerdote Esdras. Una lección, queridos hermanos, que nos debe servir de gran ejemplo en nuestro cristianismo. ¿Cuántos cristianos hay acá? Entonces, ese ejemplo para usted y para mí. Veamos el contexto, querido de la iglesia, en el libro de Esdras y bajemos un capítulo al 7 y veamos el versículo 12 al 16. Veamos el contexto. ¿Y qué dice? Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿Qué más? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, el rey le está diciendo, yo te doy todo, que te cuiden al sacerdote Esdras. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. 15. Y a llevar la plata, el oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente, mira esto grande, voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. 16. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas, mire otra vez, voluntarias,
y a muchos de ustedes se les hace duro ofrendar y demás. Acá, repite conmigo, voluntarias. Ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Querida iglesia, en el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro dio la orden que los judíos que se encontraban en Babilonia podían volver a su tierra. El sacerdote Esdras comandaba uno de esos grupos que volvería para restaurar el templo y comenzar nuevamente la adoración a Jehová. Te cuento que el rey entregó al sacerdote Esdras todos los utensilios de oro que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y la ofrenda de oro y plata que el rey daba para el Señor. Es decir, era un tesoro muy grande que el sacerdote Esdras tenía que llevar a Jerusalén. Si usted ha leído la Biblia, en el texto, en ese tiempo, el viaje de regreso a Jerusalén era sumamente peligroso, lleno de bandas armadas, de asaltantes, que eran un verdadero peligro, no solo por lo material que llevaban, sino que también para las personas que lo acompañaban. Pero a pesar de esos peligros, el sacerdote Esdras tomó una decisión de dependencia total a Dios. Él no le dijo, mándame guardaespaldas, mándame los escuadrones, mándame drones, mándame los últimos superjets de última generación para que cuide a tu siervo, porque voy a llevar oro, plata para levantar de nuevo el templo y orar y adorar a Jehová. Pero Esdras había hablado al rey de un Dios poderoso, de un Dios grande. Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Pero cuando hay realmente una dependencia total a Él, no pidió ayuda al rey. ¿Por qué cree que no pidió ayuda al rey? ¿Se sentía el Superman? O la experiencia le decía, si por ese camino es culebrero, vámonos por la vuelta que ahí viramos y nadie nos va a coger. En esos tiempos habían asaltantes, bandas armadas. Y era un gran botín que llevaba para levantar el templo de Jehová en Jerusalén. Pero Esdras no pidió ayuda al rey. Por dos razones. Diga conmigo, por dos razones. Por dos razones. Que nosotros los cristianos, diga, que nosotros los cristianos del siglo XXI debemos poner en práctica también. Si usted se da cuenta con esta pequeña introducción, vamos a ver esas dos razones que todos los cristianos del siglo XXI, no de 538 antes de Cristo en el rey de Ciro, sino ahora en el siglo XXI, que debemos poner en práctica también como Esdras. 8:22, ¿qué dice? Esdras 8:22.
A la cuenta de tres. 1, 2 y 3. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Porque tuvo, ¿qué dice Edras? Porque tuve vergüenza. Y el día que estuve compartiendo con la gente de Bloque 2 y le hablaba de Cristo, una señora me dijo, pero es que alguien dijo tal cosa y por eso ya no envío a mis niños. Me dio vergüenza. Porque yo le hablaba de un Dios grande, poderoso. Eso pasaba con el rey, con Cedra. Le dio vergüenza pedir ayuda al rey. Cuando el rey decía, yo te mando todo, le dio vergüenza. Dile que está al lado tuyo, le dio vergüenza. Queridos, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado del rey. Y yo le dije, pido perdón por la iglesia, por ese mal comentario de esa maestra que dañó su corazón. Y yo, para seguirle la chacota, le digo, hasta el padre Francisco pidió perdón por los sacerdotes. ¿Por qué no te puedo pedir yo perdón? Y pedí perdón. Pero estamos para aprender. Porque el de afuera está para señalarte la mínima falla que hagamos. Pero por eso tenemos que pedir perdón cuando nos ven nuestras fallas. Y seguir adelante. ¿Alguien está acá? Esdras tuvo vergüenza de pedir ayuda al rey. Querida iglesia, el sacerdote Esdras había hablado maravillas de Dios al rey. Por eso le digo, cuando usted evangeliza, cuando usted habla de Dios a su familiar inconverso, a sus hijos inconversos, a sus familiares, debe darle vergüenza cuando no actúa como hijo de Dios. Y me decía, ¿cómo puede ser que pasan por aquí y no saludan? Pero cuando vienen con la vida, hola, ¿cómo está? Y yo le decía, ahí al lado tiene una de esas locas que había antes, pero ya Dios la cambió. Y tuve que darle el testimonio de Sandra, que ella no saludaba a nadie, pero vino a la iglesia y Dios la está cambiando. Y ahora parece peor que Aquiles Álvarez. Saluda a todo el pueblo. Eso hace Dios cuando vienes con una actitud de arrepentimiento para que Dios te cambie. ¿Aló? ¿Alguien está acá? Pero qué alegría también escuchar de alguien de por ahí mismo que antes también era así y ahora saluda. Dios le bendiga. Ahora hasta sonríe. Antes andaba con la cara de Paco. ¿Sí o no, hermana Daisy? ¿Verdad? Hablaron bien de usted. Eso es bueno. Y eso es lo que viene usted a la iglesia. Cambiar. No a seguir siendo el mismo. No a seguir siendo la misma. ¿Alguien está acá? Esdras tenía vergüenza. Usted tiene que darle vergüenza cuando usted da un mal testimonio. Porque no queda mal usted. No queda mal Jerusalén, queda mal el Señor. El que dio a su único hijo para que muriera por usted. Queridos hermanos, Esdras había hablado maravillas de Dios con el rey. Había dicho que la mano de Dios era para bien para los que le buscan de corazón. Era para bien.
para los que le buscan de corazón, no a los que se bajan de la camioneta por cualquier cosa, a los que le buscan de corazón. Por lo que no quería entrar a pedir al rey tropas que podían protegerlo en el camino, pues eso haría quedar mal y minimizar el poder de Dios. Minimizar el poder de Dios y el nombre de Dios delante del rey. Iglesia, ¿cuánto tenemos que aprender en este siglo XXI? Lo que pasó en el 538 antes de Cristo. Tenemos que aprender de esa actitud del sacerdote Esdras. Nosotros los cristianos, pues decimos que, dale un codazo al que se está durmiendo, dile, despiértate que eso es para ti, dile. Esa actitud que tuvo el sacerdote Esdras, nosotros los cristianos, pues decimos que tenemos un Dios omnipotente, pero después estamos pidiendo prestado para comer. Hablamos de nuestro Dios que es sanador. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios sanador? Hoy, ¿cuántos creemos que tenemos un Dios sanador? Pero luego andamos pidiendo prestado para las medicinas a un inconverso. ¿Alguien está acá? ¿Me está mirando? ¿Alguien está acá? Queridos hermanos, si queremos aprender a depender de Dios, tenemos que decir en esta noche, basta ya de hacer quedar mal el poder y el nombre de nuestro Dios. Basta ya de hacer quedar mal el poder y el nombre de Dios. ¿Alguien está acá? Aprenda a tener vergüenza. Si usted está predicando un Dios sanador, usted está predicando un Dios omnipotente que lo puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Por qué le presta dinero para ir a comer a la gente? ¿Por qué dice que tenemos un Dios sanador y estamos prestando dinero para las medicinas y todavía un inconverso? ¿Alguien está acá? Queridos hermanos, si queremos aprender en esta noche a depender de un Dios poderoso, tenemos que decir ya basta de hacer quedar mal el poder de nuestro Dios. Basta ya de hacer quedar mal el nombre de Jesucristo con nuestras actitudes, con nuestros malos comportamientos. Esdras tuvo vergüenza. Y eso tenemos que aprender. Si queremos depender de Dios, a decir basta ya de hacer quedar mal el nombre de Dios. Basta ya de hacer quedar mal el poder de Dios. Estamos aprendiendo. Aprendamos a depender del Señor. Y nada te faltará. En el 23, miren lo que dice, y esto es poderoso. Por eso venga el día viernes, la vigilia. Me encanta esta porción bíblica. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué? Él nos escuchó, Él nos protegió, Él nos dio lo que pedimos. Otra cosa que debemos aprender del sacerdote Esdras, que no pidió ayuda, porque sabía que ese camino era peligroso, que habían bastantes asaltantes, iban con un cargamento. Si usted cuando va al banco a sacar un cheque de $100, ya están 5 sacapitas que le quieren quitar los $100, ¿sí o no? O usted sabe.
Ese que está en la puerta, ese parece que tiene cara de espíritu. Llevaban oro y plata, pero de a bastante. Toneladas para levantar el templo y adorar a Jehová. Mira el que está al lado, dile, Edras no pidió ayuda, dile, Edras no pidió ayuda. ¿Y tú por qué estás pidiendo ayuda entonces? Dile. Edras no pidió ayuda. ¿Sabes por qué no pidió? A ver, alguien quería, ¿por qué no pidió ayuda? A ver, alguien quería, ¿por qué no pidió ayuda a Gemma? Ya, eso sí, chévere, ese es el primer tema. Pero según ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. O sea, Él nos dio lo que le pedimos. ¿Ah? ¿Quién no escuchó? No escuchó. No escuchó. ¿Por qué Edras Yanela no pidió ayuda? Está por ahí. ¿Sabe por qué no pidió ayuda, Edras? Porque él comprendió. Los que muchos que están aquí, los que nos están viendo, no comprenden todavía. El sacerdote Edras nos pidió ayuda porque él comprendió que Dios es más que suficiente en nuestra vida. Dios es más suficiente sobre nuestra vida. Por eso nos pidió ayuda. ¿Alguien me está entendiendo? En lugar de poner en mal el nombre de su Dios, el sacerdote Edras, ¿qué hizo? Ahí está. ¿Qué es? Ayunamos. Dile en el oído que está al lado, en el oído. Él usó armas espirituales. Él usó armas espirituales, ayunó y oró. Querido, él usó armas espirituales y depender totalmente de Dios. Es por eso que Edras ayunó, oró y Dios fue propicio a su oración. Ahora si te das cuenta porque hay cosas que solamente con oración y ayuno salen. Por eso no pidió ayuda. Porque él comprendió que si estaba con Dios, era más que suficiente que un escuadrón. Usó armas espirituales que usted las puede hacer. Para aprender totalmente. Para aprender a depender totalmente de Dios. Además de las armas espirituales que se necesitan. Para aprender a depender totalmente de Dios. Además de las armas espirituales, ¿qué más se necesita? Ya está el ayuno, ahí está la comunión. Ahí está. ¿Qué más se necesita? ¿O qué más necesitó el sacerdote Edras? Decisiones valientes que muchos no quieren tomar porque les gustó estar cómodos. Decisiones valientes para no comprometerse. Como hacía el apóstol Pedro cuando dijo: Señor, yo iré a la cárcel, yo moriré, yo no me voy a bajar de la camioneta, yo mano por ti, yo te voy a servir, yo voy a llevar tu maletín, yo te voy a cubrir siempre. ¿Aló? Pero cuando lo vinieron a coger, patitas que te tengo. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso? ¿Cuántos han prometido: Señor, yo te serviré con amor, yo estaré contigo, yo cubriré, yo haré? Pero la primera dificultad,
la primera disposición del pastor. La enfermedad de tus hijos. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? El que dijo que le iba a estar hasta el fin. Salió corriendo. Y dice la palabra que cuando lo iban arrastrando por el Coliseo, ¿cómo iba Pedro? Como muchos de ustedes, de lejos para no comprometerse. Oye, tú eres uno que no... Yo no ando con ese hombre, yo no lo conozco. De lejos, como muchos de ustedes, de lejos. No, yo no me quiero comprometer. ¿Para qué servir? ¿Para qué la evangelizar? ¿Para qué ayudar al pastor? Yo mejor de lejos. Para no comprometerme. Así está. Pero tú hablas igual que él. Yo no hablo como él. Yo no lo conozco ese hombre. Pero Jesús le dijo, antes que cante gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cuántos de nosotros le prometimos tantas cosas al Señor? Y estamos ahora de lejos. No me quiero comprar, no me quiero dañar el corazón, no me quiero dañar el corazón. Yo no tengo, yo no voy. Pero tú andabas con... Hasta muchos maldicen como maldijo Pedro. Y el gallo... Y se acordó lo que Jesús le dijo. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Tú crees? ¿Cuál fue más pecador? ¿Judas que lo entregó o Pedro que lo negó? No acostumbro, pues no sé por qué me la pusieron aquí hoy día. ¡Derramaron sangre! No quiero la plata. Judas. Y unos religiosos como 4 atrás. Ya no te la recibo, ya entregaste. Aló. Muchos estamos caminando de lejos para no comprometernos. ¿Cuál fue la diferencia de Pedro y de Judas? Judas tuvo una presión y salió huyendo. Y bajo la presión, bajo la depresión, tomó una decisión valiente. Pedro tomó decisiones valientes. Pero tu orgullo no te deja arrepentir. Tu egocentrismo no te deja arrepentir. Porque crees que como tú piensas, así se deben hacer las cosas. Y así no es. Esdras nos enseña en esta noche a depender totalmente de Dios. Se necesitan decisiones valientes. Se arrepintió Pedro. Y después cuando se encontró con Jesús, ¿qué dijo? Pedro, ¿me amas? No leen la Biblia ustedes. Pero Señor, si tú sabes que yo te amo. Pedro, me ama. Sienta mis ovejas.
Tú que te levantaste en un misterio y estás apacentando a las ovejas que Dios te ha puesto en tus manos, o la estás queriendo sacar del rebaño. Pedro, ¿me amas? Si Jesús te pregunta en esta noche, pon tu nombre, no te lo va a poder porque siempre me la está dedicando a mí, que le han dicho. Pon tu nombre y Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le contestas al Señor? No me lo contestes a mí, a nadie le interesa lo que tu respuesta. Tu respuesta le interesa a Él. ¿Alguien está acá? Queridos, ¿cuánto estamos aprendiendo? Para depender totalmente, iglesia de Dios, se necesitan decisiones valientes. Es decir, aprender a decir no a nuestro temor. A decir no a nuestra incredulidad. A decir no a nuestra impaciencia. Y que yo quiero esto, así debe ser, y esto, y por qué no me responde, y esto. Aprende a decir no a tu impaciencia. No es en tu tiempo. Necesitamos decisiones valientes. Decirle hasta aquí todo temor, toda incredulidad, toda impaciencia. Y a saber esperar en Dios. ¿Alguien está acá? Yo diría amén esta noche. Mira lo que dice Salmos 40, el versículo 1 y 2. Di no a esa impaciencia, di no a esa incredulidad. Dile no a ese temor. Es que yo no hago porque después me van a criticar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dos. Medita en este versículo. Tómale una foto y hazle una gigantografía y ponla encima de tu cabeza en tu cama. A las cosas buenas hazle caso. Medita. ¿Me estás atendiendo? No es fácil, escúchame, no es fácil esperar pacientemente en Dios cuando nos encontramos en el pozo lleno de lodo cenagoso. No es fácil. Cuando no estás para pagar las deudas, cuando no puedes comprarle los útiles a tus hijos, cuando esa enfermedad que te han dicho te vas a morir, cuando han dicho que esta enfermedad vas a tener que tomar medicamentos toda la vida. No es fácil esperar pacientemente a Dios. No es fácil esperar pacientemente en Dios. Cuando nos encontramos en el pozo lleno de lodo cenagoso, pues nos estamos hundiendo. Fácil llegar a casa y no llevar un centavo. No es fácil cuando tus hijos te piden algo y tú no les puedas comprar. No es fácil cuando estás pasando una situación con tu esposa, con tu esposo. No es fácil esperar pacientemente en Dios. No es fácil. Y permite que nos estamos hundiendo día tras día. ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias?
Pero tenemos la certeza, escúcheme bien, pero tenemos la certeza que si dependemos de Él, nunca nos dejará. No sé si alguien está acá. Nunca nos dejará. Decisiones valientes en este siglo XXI. Él nunca te va a dejar. Si tu confianza está puesta en Él, nunca te va a dejar. Pero si tú pones confianza en tu negocito, en tu trabajito, en tus 3 versículos que te la sabes medio raro, y no pones la dependencia en Él, dile que está al lado tuyo, alégrate porque Dios nunca te va a dejar solo. Dígaselo. Alégrate porque Dios nunca te va a dejar solo. Hay una condición. No te va a dejar solo. Pero si tú dependes totalmente de Él. Porque la palabra dice, aquellos que lo abandonan, su furor irá contra ellos. Y por último, querida iglesia, esto te va a caer como un tsunami a tu vida. Mira lo que dice el 30 y el 32 de Esdras 8. Léelo en voz alta, Yanela. 1, el 30, 8:30. El 31 dice. Nos libró de él. Giovanni, el 32. Cuando aprendemos a depender de Dios totalmente, no lo debemos avergonzar. Cuando dependemos totalmente de Dios, debemos comprender que Dios es más suficiente que cualquiera en tu vida. Y por último, Dios, te lo voy a decir despacio, para que te quede en tu corazón. Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quienes lo honran. Una palabra para ti. Y respalda a quien ponen en Él su confianza. Te va a respaldar Dios. Depende de Él. Y Él te va a respaldar en todo lo que tu corazón añora. Rubén, Él te va a respaldar. Dios honra a quienes lo honran y respalda a quienes dependen completamente de Él. Ahora sí te das cuenta porque no estás respaldado por Dios, porque no estás dependiendo totalmente de Él. Dios honra a los que le honran y Él respalda a quienes dependen completamente de Él. A ti, a alguien, amén.
Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Como lo dicen los versículos, Dios fue propicio. Dios escuchó porque tomó decisiones valientes. No dependió de él, dependió de sus armas espirituales: oración, ayuno, búsqueda. Por eso Dios honra a los que le honran y respalda a aquellos que completamente dependen de él. Los versículos dicen: Dios fue propicio al clamor de su público. Pues podemos darnos cuenta. ¿Hubo algún asalto? No hubo ningún asalto. Y no fue porque no hubieran ladrones, hermanos. No es porque no habían ladrones en ese camino. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Abra su corazón en esta noche. Si aprendemos a depender de Dios, nada nos faltará. Si aprendemos, nada nos faltará. Conclusión: aprender a depender de Dios. Déjame decirte, querida iglesia de Jerusalén, no es una opción. Te lo repito. Aprender a depender de Dios no es una opción. Es una necesidad. Para quienes queremos vivir una vida cristiana en victoria. Si usted quiere vivir una vida cristiana en victoria, no es una opción, es una necesidad. Y me vuelve a repetir el Señor: a Dios no le interesa que tú vengas a la iglesia. Usted y yo nos debe interesar venir a la iglesia para ser ministrados por Él. Por eso es que a veces yo soy medio duro, medio... Ay, pastor, hermanita, no ha venido. ¿Y a mí qué me importa? Que la iglesia depende de ese hermanito que no viene. A Dios no le interesa. Si a Dios no le interesa que tú vengas, sino a usted y a mí nos interesa venir a la iglesia para aprender y tener una vida cristiana victoriosa, ¿o no es así? El sacerdote Esdras nos enseña en esta noche que confiar en Dios es mucho más que palabras. Es tomar decisiones valientes. Por eso en 1 Juan 3:18, el apóstol Juan dice: hijitos, ya no me adores de palabra, adórame de verdad y de hecho. Es tomar decisiones valientes, querida iglesia, que honren su nombre. Usar las armas espirituales que Él nos ha dado, en lugar de apoyarnos en nuestra propia fuerza humana. Y esperar pacientemente en Él, aún en medio de esa dificultad. Cuando dependemos totalmente del Señor, déjame decirte, Él se glorifica en tu vida. Nos libra del mal y nos conduce con seguridad por el buen camino. Y termino aquí. Hoy, más que nunca, necesitamos dejar de depender de nuestras propias fuerzas
y confiar plenamente en nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Tu pareja, tu marido, tu esposa te pueden fallar. Tus hijos te pueden fallar. Los hermanos de la iglesia te pueden fallar. Tu jefe te puede fallar. Tus seres más queridos te pueden fallar. Pero déjame decirte, Dios nunca te va a fallar. Y Él te dice, yo estaré contigo, 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 todos los días, hasta el fin del mundo. No temas, porque yo te ayudo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Mira al que está al lado. Dile, Él nunca falla. Inclina tu cabecita.